Hola, yo soy Andrea, soy mexicana y soy maestra de español y este es otro video de escucha español a velocidad real, o sea que en estos videos hablo a la velocidad a la que siempre hablo e intento no cambiar ninguna de las palabras que yo usaría en una plática normal. Esta serie de videos es para estudiantes de nivel intermedio avanzado de español que quieren perfeccionar, pulir, mejorar su español, especialmente el input comprensible o la escucha. En este video te voy a hablar sobre un tema que a mí se me hace muy interesante, se me hace que es un tema muy curioso, creo que es algo que estamos evadiendo, nos damos cuenta que existe, pero preferimos no verlo, lo evadimos. Pero se me hace que es un tema muy importante y son los pasatiempos como adultos y cómo los pasatiempos van desapareciendo con el tiempo y por qué y qué pasa cuando los pasatiempos desaparecen. Entonces, en este video no te voy a hablar de mis pasatiempos, sí te voy a contar sobre mis pasatiempos, pero ese no es el tema del video. El tema del video es los pasatiempos como adulto y por qué los pasatiempos empiezan a desaparecer con el tiempo. Y obviamente las consecuencias de esto. Entonces, en este escucha español muy probablemente vas a escuchar presente, mucho subjuntivo y condicional. Entonces, los pasatiempos los empezamos a descubrir cuando somos niños, porque es cuando tenemos tiempo y en realidad nuestros papás son los que nos impulsan a descubrir cosas que nos gusten para tener actividades. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer la diferencia entre un pasatiempo y una actividad, porque parecen lo mismo, pero son cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando yo era niña, yo recuerdo que yo era una niña, yo fui una niña que jugó demasiado. Yo jugaba todo el tiempo y todo era un juego. Era lo que más me gustaba hacer, lo hacía, no lo pensaba. Era una niña muy, muy creativa y también fui una niña con muchos pasatiempos y con muchas actividades. Entonces, yo era una niña que tenía muchas actividades y por actividades eran pasatiempos extrínsecos. Entonces, cuando tienes un pasatiempo extrínseco o una actividad, prácticamente es cuando recibes un beneficio por esta actividad. Puede ser un beneficio monetario, un beneficio de salud, un beneficio mental. Por ejemplo, si tu pasatiempo es la fotografía y tienes una cuenta dedicada exclusivamente para las fotos que te gusta tomar en Instagram, es un pasatiempo extrínseco, se convirtió en una actividad. Porque aunque a lo mejor y no lo estás monetizando en sí, estás buscando una validación, un reconocimiento. Entonces, en cualquier momento en el que tú puedes contabilizar o monetizar o en cualquier momento en el que tú puedas sacar provecho de esta actividad, se vuelve extrínseco. Y eso no es malo, no es un problema tampoco. Pero bueno, entonces, cuando yo era niña, yo tenía muchas actividades. Mis actividades, o sea, mis pasatiempos extrínsecos, de los cuales yo sacaba provecho o ganancia o algo, aprendía yo algo y la gente me reconocía, eran natación y la danza por muchísimos años. Y yo digo que estos eran pasatiempos extrínsecos o actividades porque yo buscaba reconocimiento, yo buscaba ser la mejor en estas actividades, yo buscaba una calificación cuando estuve en la escuela de danza. Entonces era algo que yo buscaba que la gente viera y validara, reconociera el esfuerzo que yo le ponía a esas actividades, aunque yo no estuviera ganando dinero de esto. Y cuando era niña, mis pasatiempos intrínsecos eran la pintura y el dibujo, porque a mí no me importaba lo que nadie pensara de mis pinturas o de mis dibujos, y a nadie le importaba qué tan bien o qué tan mal, qué tan buena, qué tan mala era yo pintando. Era más algo que a mí me gustaba y yo lo hacía porque me gustaba. Y la mayoría de las personas no sabía que yo pintaba o que me gustaba pintar o que dibujaba o que era buena dibujando porque no lo compartía tanto, no era algo que yo buscara validación, aprobación, reconocimiento en estas actividades. Y cuando era niña y después adolescente y después fui creciendo un poco más, tampoco pensé nunca en buscarle provecho, validación, reconocimiento o monetizar este don o esta habilidad, este pasatiempo de dibujar, pintar. No es cierto, hace algunos años sí intenté hacer animaciones para cuentos infantiles
y no me gustó. O sea, lo intenté por muy poquito tiempo, pero no me gustó. Me sentía como que la creatividad no llegaba y eso es algo muy curioso que pasa cuando intentas volver un pasatiempo parte de tu trabajo, que es súper común ahora por toda la cultura de los side hustles. Entonces yo me considero que yo fui una niña que creció teniendo muchos pasatiempos. Dentro de estos fueron los pasatiempos que yo, digamos que duré. O sea, yo pasé mucho tiempo, muchos años haciendo estas actividades, me gustaban, las disfrutaba, las compartía y pues las hice por toda mi infancia y parte de mi adolescencia también. Aparte de estas actividades, también intenté tener otros pasatiempos, como tocar la guitarra, como tocar el piano, como jugar tenis, como bailar flamenco, pero esos pasatiempos no duraron mucho tiempo y por eso no los cuento. O sea, ahorita yo no sé bailar flamenco, no sé tocar el piano, no sé tocar la guitarra, pero fueron cosas que las intenté hacer. Ahora, si tú me preguntas ahorita, Andrea, ¿y cuál es tu pasatiempo? Yo creo que yo me quedo en blanco. La verdad es que yo creo que nunca me había puesto a pensar tanto en la diferencia entre un pasatiempo y una actividad como cuando tuve la idea de hacer este video y entonces me puse a buscar un poco más sobre las diferencias y qué pasa cuando sucede esta diferencia, etcétera. Y eso me puso a pensar que quizá no tengo muchos pasatiempos y es algo súper normal cuando te vuelves adulto, empiezas a dejar de tener pasatiempos porque empiezas a tener más responsabilidades y empiezas a tener mucho menos tiempo. Eso es algo que todos tenemos claro, creo. Pero bueno, si yo quisiera contestar la pregunta, yo creo que tengo más actividades que pasatiempos. Por ejemplo, mis actividades son correr, ir al gimnasio y yo creo que estas dos son actividades porque correr me gusta por todas las ideas que tengo cuando estoy corriendo. Creo que es una forma en la que yo puedo como entrenar mi creatividad y entonces tener más ideas y lo hago porque me gustan las ideas que tengo cuando estoy haciendo esta actividad. Ideas que yo uso para mi trabajo. Y por ejemplo, el gimnasio creo que es una actividad, no es un pasatiempo, porque yo lo uso porque me gusta verme de cierta forma, me gusta cuando mi cuerpo tiene cierta estética, es con un fin específico y es un fin que de alguna forma busca cierta validación, reconocimiento, es algo que las personas ven y que yo quiero ver y validar al mismo tiempo. Otra de las cosas que me gusta hacer que podrían entrar dentro de pasatiempos intrínsecos, o sea, pasatiempos, no actividades, es hacer yoga y nadar. La verdad es que nadar no lo hago muy seguido, solo lo hago cuando estoy visitando a mis papás porque hay opción, hay un lugar para nadar muy cerca y me gusta mucho. Nadie sabe que me gusta nadar, no es algo que yo comparte a los cuatro vientos y yo creo que a nadie le importa qué tan bien, qué tan rápido, qué tan lento nado, entonces por eso creo que puede entrar dentro de mis pasatiempos intrínsecos, pero tampoco lo hago muy seguido, no es algo que yo haga recurrentemente. Y hacer yoga no lo sé, creo que tuve una temporada en la que hacer yoga era un pasatiempo intrínseco porque me gustaba, o sea, lo hacía, me gustaba. La verdad es que no lo hacía porque yo buscara una estética, como por ejemplo con el gimnasio, porque pues en mi mente, yo no lo sé, no soy una profesional del yoga, pero creo que el yoga no me iba a dar el tipo de cuerpo que yo quiero tener. Entonces era más como por gusto, porque me gusta cómo se siente mi cuerpo cuando hago yoga. Me gusta la flexibilidad, como que la habilidad que te da esta actividad. Me gusta. Y también a nadie le importa, a nadie se beneficia o se perjudica de qué tan bien hago yoga o qué tan buena soy en yoga, qué tan mala soy en yoga. Por eso creo que estas dos actividades, natación y hacer yoga, podrían entrar dentro de mis pasatiempos intrínsecos. Ahora, de que me gustaría tener muchos más pasatiempos, me encantaría seguir pintando. La verdad es que es algo que siempre me gustó, siempre me encantó. Me gusta mucho pintar animales, pero me... Ok, esta es una contradicción muy grande porque digo no tengo tiempo, pero paso mucho tiempo en TikTok. Entonces, podría yo tener el tiempo. Creo que no he hecho el tiempo para hacer este pasatiempo.
pero me encantaría volver a hacerlo. Ahora, en el 2019, después de COVID, todo cambió dentro de la cultura de los pasatiempos. Al inicio de la pandemia o al inicio de COVID, los pasatiempos, digamos que resurgieron, tuvieron un boom, volvieron a volverse virales o volvieron a volverse comunes dentro de nuestras vidas. La gente volvió a tejer, la gente volvió a hornear, la gente volvió a hacer ejercicio, la gente volvió a pintar, la gente volvió a hacer manualidades. Entonces, los pasatiempos regresaron porque la gente pasó más tiempo pues sin hacer nada, que era la convivencia en el día a día afuera, en la calle. Pero después de muy poco tiempo, los pasatiempos se adaptaron porque salió TikTok o las redes sociales tuvieron como un auge, se volvieron mucho más populares y empezaron a crecer. TikTok e Instagram se volvieron muy virales y la gente empezó a compartir sus pasatiempos en las redes sociales. Entonces las redes sociales se hicieron más populares y se hicieron parte de nuestra comunidad. Todos sabían todo lo que estábamos haciendo. Fue cuando creo que nuestra vida cambió. Entonces, en el 2019 todos empezamos a usar las redes sociales por la pandemia porque no había otra forma de hablar. Empezábamos a hacer Zooms de cosas. Yo recuerdo que yo tenía un Zoom de un grupo de la iglesia y cada martes nos conectábamos para hablar y ni siquiera hablábamos de la iglesia, solamente era para chismear. Recuerdo que fueron los bailes de TikTok, las tendencias, los trends de TikTok. Instagram empezó también a hacer muchísimas cosas y me acuerdo que Instagram acababa de sacar las historias y todo el mundo compartía su vida, su día a día, su trabajo, su escuela, sus pasatiempos, el ejercicio que hacían a través de TikTok y las historias en Instagram. Todo esto hizo que las personas empezáramos a buscar validación, que buscáramos optimizar nuestro tiempo, empezáramos a monetizar nuestros pasatiempos. Ahí fue cuando las personas empezaron a hacerse súper famosas por TikTok, por los bailes que hacían. Las marcas empezaron a hacer que las personas fueran la atracción a las comunidades, al público. Entonces, por ejemplo, a alguien que le gustaba hacer pasteles ahora en la pandemia, a lo mejor ya empezaba a hacer videos en TikTok sobre sus recetas, sobre cómo hacía sus pasteles, sobre los ingredientes que usaba y por qué los usaba, sobre cómo los conseguía. A quien le gustaba leer libros, empezaba un club de lectura virtual. A quien le gustaba tejer o hacer manualidades, abrió una tienda en Etsy. Y a la persona a la que le gustaba pintar, a lo mejor ya empezó a compartir su arte en Instagram. Lo mismo con alguien que a lo mejor tenía una colección de algo, empezaba a compartirlo con el mundo a través de las redes sociales. Y esto hizo que cambiáramos de los pasatiempos intrínsecos a los pasatiempos extrínsecos, que prácticamente es buscar esto, optimizar el tiempo, optimizar las habilidades, buscar la validación, buscar la aprobación, buscar monetización a través de lo que nos gusta, que eso nos lleva a la cultura del side hustle. Ahora, no tener un pasatiempo intrínseco puede ser mucho más peligroso para tu salud mental, porque los pasatiempos prácticamente nos ayudan a regularnos naturalmente. Para eso están creados los pasatiempos, para eso existe el tiempo de ocio, para regular tu estado de ánimo, para regular tus emociones, para regular tus nervios, porque la vida pues siempre va a tener ciertas responsabilidades, actividades que tienen que ser realizadas, que tienen que ser hechas. Después de esto, pues mucha gente empieza a querer ganar dinero de sus pasatiempos, que puede ser como una tienda de Etsy o un canal en YouTube, no sé, mil cosas. Y yo no creo que esté mal que quieras volver un don o una habilidad que tú tienes en una forma de ganar dinero. No creo que sea malo, creo que es completamente natural querer buscar ganar dinero de algo que te gusta hacer. Creo que es el sueño con el que todos tenemos, como que, ojalá ganar dinero bailando. Eso era lo que yo pensaba cuando era más joven, ¿no? Y después pensé, me gusta hacer videos, ojalá ganara dinero haciendo videos. Entonces yo no creo que ese sea el problema. Yo creo que no sé si es un problema o no sea un problema y yo no voy a dar la respuesta, yo no voy a dar la solución o el ultimátum a esta situación, pero sí creo que los pasatiempos o los pasatiempos intrínsecos están siendo infravalorados por la
cultura de la productividad, de la optimización, de la monetización, del hacer dinero, de ser productivo, de ser los mejores, de ser los primeros. Creo que nos estamos perdiendo de lo que es parte de nuestro origen, que es divagar y buscar la creatividad y disfrutar las cosas para nosotros mismos, no solo para buscar la aprobación de las otras personas o para servir o para ganar dinero de las otras personas. O puede ser tiempo, puede ser validación, am, poder también puedes ganar, liderazgo, influencia. Creo que esto de compartir es mucho más poderoso de lo que pensamos, pero al mismo tiempo tener algo privado para ti que no te genere ningún tipo de estrés o de necesidad de querer ser aprobado por alguien más es mucho más valioso de lo que nosotros pensamos. Y bueno, todo esto hizo que yo me diera cuenta de que ahora, como adulto, tengo muchas actividades que hago más con valor extrínseco que con valor intrínseco. Por ejemplo, una de las actividades que yo hago con un propósito, todas las actividades, creo que todas o la mayoría de las actividades que yo hago ahora son con un propósito, entonces son extrínsecas. Por ejemplo, yo leo libros en inglés para mejorar mi fluidez, para mejorar mi gramática, para aprender vocabulario. No lo hago porque yo disfrute más los libros en inglés. Lo hago porque sé que me va a servir de forma indirecta o directa. Por ejemplo, también busco temas que me interesan como este para poder hacer videos para mi YouTube y hacer clases sobre este tema en mi comunidad de Full Spanish Taco. Entonces, el propósito es siempre dirigido a algo. Busco los temas que me interesan para mi YouTube y para mis clases en The Full Spanish Taco. Corro porque me gusta la creatividad que me llega cuando estoy corriendo para crear más contenido, para hacer más clases, para tener más ideas para mi trabajo. Y voy al gimnasio porque me gusta verme de cierta forma. También tiene un propósito muy específico que busca cierta validación. Entonces, de esto aprendí que necesito buscar un pasatiempo intrínseco que solo sea para mí y en este momento lo único en lo que puedo pensar es en nadar, en hacer yoga y a lo mejor en regresar a pintar. Creo que son mucho más importantes de lo que pensamos y creo que es normal que siendo adultos tengamos temporadas en las que es muy difícil buscar el tiempo, el espacio de hacer pasatiempos o dedicarle tiempo a hacer pasatiempos. Creo que es indispensable, pero a veces simplemente no hay tiempo y es completamente normal. Ahora, obviamente, todos estos pasatiempos, mucha gente los ha reemplazado con el teléfono y las redes sociales y no solo compartiendo. Creo que durante la pandemia la gente compartía, pero creo que ahora que no es pandemia y que hay muchísima gente haciendo videos, la gente o muy poca gente crea y hay más gente que consume y eso hace que la gente no tenga pasatiempos. O sea, su pasatiempo ya no es crear, su pasatiempo es consumir. Y cuando tú consumes, aprendes para algo, por ejemplo, con estos videos, como aprender un idioma es para algo o puede ser intrínseco porque te gusta cómo se siente en tu cerebro la actividad cuando estás aprendiendo algo nuevo. Pero bueno, la realidad es que los pasatiempos están siendo reemplazados con las redes sociales y solo con consumir las redes sociales. Y la mayoría de este consumo de redes sociales es más como contenido para distraernos, para hacer que nuestra dopamina suba y baje, suba y baje, suba y baje. Y cada vez nos estamos desregulando más. Pero bueno, ahora yo tengo una pregunta para ti. Aprender español es el tema principal de este canal y de esta serie de Escucha Español. ¿Tú crees que aprender español para ti es un pasatiempo intrínseco o extrínseco? ¿Es una actividad o es más un pasatiempo para ti y por qué? Dímelo en los comentarios y si te gustó este video, dale like y suscríbete, le ayuda mucho a mi canal. Y recuerda que puedes unirte a mi comunidad en School, que es The Full Spanish Taco. Es un lugar en el que hago clases de conversación
cada semana, 3 veces a la semana, martes, jueves y viernes. Y ya, cuídate, toma agua. Adiós.